Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición de la materia Derecho Romano, denominado el tema Donaciones, Legado, Fideicomiso y Condicilio. Iniciaremos entonces hablando sobre las donaciones, y esto no es más que un contrato mediante el cual una persona traspasa de manera gratuita un bien corporal o incorporal a otra persona, quien la acepta. Existen unas clases de donaciones a saber. En primer lugar tenemos la denominada donaciones mortis causa. Esta está sujeta a la muerte del donante. Significa que se equipara mucho a lo que es el legado o herencia, porque para que se lleve a cabo, entonces el donante tuvo que haber muerto. Mientras que el otro tipo que tenemos es el denominado donaciones entre cónyuges o consortes, donde son realizadas por un cónyuge a favor del otro. Tenemos además la figura denominada donaciones prenupciales, antenupciales o por causa del matrimonio. En este caso se lleva a cabo entre los futuros cónyuges, pero también se puede dar el caso de que la donación se ejecuta por parte de un tercero a favor de uno de los cónyuges o de ambos, con motivo a la futura, digamos, al futuro matrimonio o promesa de matrimonio. El otro tipo de donaciones es el denominado donaciones inter vivo. Esta figura se lleva a cabo cuando de manera voluntaria una persona en vida le otorga a otra persona en vida, digamos, la donación de una parte de sus bienes o la totalidad, básicamente sin que exista una contraprestación alguna o un beneficio oculto o un interés. Ahora bien, dentro de lo que es la evolución de las donaciones debemos tener en consideración que se inician con el derecho antiguo, pero luegamente el régimen de la ley Cincia hace una serie de modificaciones, la reforma de Antonio el Piadoso y la reforma de Justiniano, que iremos describiendo a continuación. Iniciamos entonces con lo que es el derecho antiguo o derecho autoritario, mediante el cual lo que buscó fue perfeccionar esta figura de donación, de modo que la transmisión de la cosa se realizara de manera legal y sin contratiempo. En este caso, el donatario adquiría la donación reivindicadora. Luego, en la ley Cincia, lo que viene es que sustituye el derecho antiguo en función de proteger, en este caso, al donante y a su familia de donaciones excesivas. Seguidamente existe la reforma de Antonio el Piadoso, y básicamente lo que indica es, este emperador reguló las donaciones de modo que se llevaran a cabo entre ascendientes y descendientes. Estas iban a ser obligatorias, pero siempre y cuando se redactara en un documento. Y por último, la reforma de Justiniano, que convirtió la donación en un acto legítimo. Importante destacar cuáles son las características que distinguen la donación. Tenemos entonces que esta no puede ser revocada si el acto fue llevado a cabo de manera perfecta, en función del cumplimiento de las leyes. Se hace por voluntad del donante y los actores deben estar vivos. En todo caso, el donatario no necesariamente tiene que estar de acuerdo, aunque por lo general esto es consensuado. Tenemos entonces que es un contrato principal que se ejecuta de manera formal, es traslativo del dominio, además es un acto solemne, instantáneo, es unilateral y es consensual. Ahora bien, existen unas causales donde se pudiera revocar el acto de las donaciones, y esto ocurre cuando básicamente exista la ingratitud del donatario, es decir, aun cuando la persona que donó está en una situación crítica y así lo sepa el donatario, no preste los auxilios correspondientes. También se pudiera llevar a cabo cuando el donatario ejecuta actos delictivos contra el donante, contra sus bienes o contra su familia directa, hijos, esposos, padres. También pudiera darse el caso en que desaparezca esta figura debido a
Tenemos también que indicar que las donaciones están contempladas, como les decía al inicio, en nuestro Código Civil venezolano. Y es que esto lo establece como una atribución patrimonial que se realiza de manera espontánea, básicamente a cualquier persona, salvo que la persona esté legalmente incapaz para recibir la donación. Esta donación no produce un efecto hasta tanto el donante no esté en conocimiento de este acto. Ahora bien, existe en nuestro país otra legislación que grava las donaciones. Este es el llamado impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, lo que significa que la persona que recibe una donación debe cancelar los impuestos ante el CENIAT, y esto va a ocurrir en el momento en que sea notificado del acto. Significa que si por alguna razón este acto no se llegara a perfeccionar, entonces la persona que ha pagado este impuesto tendrá que ir al CENIAT para que se le reintegre el dinero, lo que significa, digamos, la característica singular es que la persona que recibe la donación de forma inmediata, una vez notificado, debe pagar el impuesto, aun cuando no se haya hecho efectivo el acto. La otra figura es el denominado legado, y este viene del origen latín legatus. Significa que manda en un testamento, realiza a una persona individual jurídicamente denominada heredero esa atribución, le concede el legado. Está constituido este legado por bienes, pudieran ser bienes corporales, pero también pudieran ser bienes incorporales, como derechos de autor, etc. Importante entonces destacar cuáles son las formas de legado. Tenemos la forma de legado denominado legado por efectos reales o legatum per vindicationem, donde el testador transfiere de manera directa al legatario el bien. El legatum per damnationem es donde el testador deja a cargo al heredero el acto para que se lleve a cabo, digamos, la acción de manera, obligacional. Y la otra figura es el legatum per praeceptionem, donde el testador, en este caso, obliga a su heredero a que en un momento determinado tome para sí un determinado objeto antes de que se haga la repartición de sus bienes. El legado sin ending modo es donde el testador, en este caso, le ordena a su heredero para que deje al legatario, digamos, que lo deje tomar un determinado objeto. Y el Senado Consultum Noreniano, que básicamente lo que hizo fue decidir que todo legado que resultara en nulo iba a ser, lo iba a convertir en, digamos, iba a ser tratado como un legatum per donation, es decir, un legado por efecto obligatorio. La adquisición del legado se va a llevar a cabo mediante el dies sedit, que es como se le llamaba al día en que nacía el derecho para el legatario. Y también podía ser el dies venit, que es el día en que se hacía exigible el derecho del legatario, y por ende este iba o podía demandar al heredero el cumplimiento de que se le otorgara su legado. Las características del legado tenemos que en la época clásica se llevaba a cabo a través del testamento. Era de obligatoriedad, es decir, en términos imperativos. Y el heredero tenía la carga para que se llevara a cabo este acto. En la época de Justiniano se simplifican todas estas series de requerimientos y más bien, inclusive se podía realizar en codicilio, que se estará explicando más adelante qué significa. Pero lo que hay que destacar es que en esta época más bien se simplificaron los requisitos y también se suprimieron las palabras solemnes que antes se tenían que utilizar. Existe la restricción para facultad
aunque buscaron la manera de violentar esta norma. La otra ley era que ley Baconia, que prohibía conceder al legatario más bienes de lo que le podrían corresponder al legítimo heredero. Sin embargo, también se consiguieron fórmulas para evadir esta ley. Tenemos entonces la figura llamada fideicomiso, que actualmente está muy vigente, y es el acto mediante el cual una persona encargaba a otra para que se le entregara parte de su sucesión a una tercera persona. Existe también existía la figura de fideicomiso de herencia, donde el difunto instruía al heredero para que tramitara todo o una parte de sus bienes y se le otorgara al denominado fideicomisario. Tenemos la otra figura denominada fideicomiso de particulares. Es el acto mediante el cual el difunto encargaba a su heredero o a un legatario que entregara un bien determinado. Ya no iba a ser una parte de su patrimonio o la totalidad, sino un bien determinado a una persona, a una tercera persona, que era denominado fideicomisario también. La figura del codicidio es básicamente el acto mediante el cual era un acto de última voluntad, donde la persona sabía que iba a morir y entonces colocaba unas disposiciones a su testamento. Estas disposiciones lo que buscaban era, digamos, incluir una pequeña modificación que no iba a ser sustancial y que en ningún momento podría consistir en adherir a un nuevo heredero o eliminar a alguno. Básicamente lo que buscaba era una pequeña modificación no sustancial al testamento, que era